Yo creo que el espíritu de nuestra gente tiene una gran resiliencia. Somos capaces de levantarnos de cualquier evento. En una situación de emergencia como estamos, tanto por la situación sociopolítica, la de la crisis social, la de la violencia e incluso la de las inundaciones, somos capaces de dar pequeños gestos, pequeñas alternativas para decir sí se puede. Con un corazón altivo, con un corazón orgulloso, decir que somos un pueblo luchador que, como dice el Evangelio, trabajamos por la paz, aunque a veces tengamos nuestros pequeños inconvenientes. Bueno, y que sí los hay, que sí los hay, que sí los ha tenido, pero muchos se preguntarán, ¿y por qué el padre? Pero ¿quién lo va a hacer? Yo conozco esta lucha que lleva adelante en pacificar, en de visitar a los internos. O sea, ese es su trabajo, esa es su misión, la misión de paz. ¿Cuánto difícil el resultado en el camino, padre? Bueno, yo creo que esto es algo que a veces no se entiende bien. Hablamos de que no se puede negociar, que no se puede hablar. Yo pregunto, cuando uno tiene un hijo travieso, ¿con quién habla? ¿Con el que está bien o con el travieso? Con el travieso. Tiene dos opciones. La punitiva, que es apagar fuego con gasolina, o si no, la restaurativa. Es decir, bueno, veamos cómo podemos solucionar y cómo podemos hacer las cosas mejor. Yo creo que el diálogo ha sido siempre una postura de nuestra Iglesia. El Evangelio, creo que de Jesús fue siempre un evangelio de diálogo con todas y con todos, con todas las personas, para promover el desarrollo humano integral y solidario y para sacar adelante a las personas. Ese proceso de restauración, esta palabrita, ¿no? De diálogo y de todo, a ratos como que nos hace falta y profundizarlo, ¿no? Usted hace su trabajo, pero en casa también hay que hacer el trabajo. Claro, yo creo que en casa os sucede lo mismo, ¿no? A veces el grito, la voz, el maltrato son lo habitual, en vez de sentarnos y decir, ¿qué pasa? Yo creo que todos nos comportamos de cierta manera por ciertas circunstancias. A una acción viene una reacción. Y a veces solo vemos el final, pero se nos olvidan ver las raíces. Yo creo que también ese es el problema de nuestra violencia. Vemos cuáles son las consecuencias, pero las raíces, la violencia estructural, el abandono estatal, la falta de oportunidades, la corrupción, la inseguridad, todo eso también a veces provoca una reacción en todas las personas de tener que defenderse. Y claro, hay que de vez en cuando ponerse en los zapatos del otro. No estoy justificando la violencia, ni Eso la le iba voy a a decir, no, no, justificar. no se va a justificar, No ¿no? se va a justificar, pero si quiero solucionar un conflicto, tengo que aprender a entender la visión del otro, para sentarme a dialogar, para hablar dentro de un mismo marco, para poder entre todos buscar una solución. Porque en parte todos somos víctimas y victimarios, y todo mi mayor respeto a todas las víctimas de la violencia. Pero no hay más camino que el diálogo. Y si no, aquellos que son detractores de todo esto, solo digo que miren la historia. Yasser Arafat, Elir en Irlanda, ETA en España, todo el proceso de Colombia, ¿con quién se ha dialogado? O sea, no vengamos aquí haciéndonos los pulcros. Siempre ha habido procesos de diálogo en bien de toda la comunidad. Y Y se muchos hacen se procesos. preguntarán cuál es el lenguaje que usted utiliza para llegar, porque usted visita a los internos, está con los internos y sabe el sentir de aquellos. Yo creo que hay una palabra que es eficaz, que es la palabra de Dios, y hay un lenguaje común, por mucho que nos parezca complicado. Y yo creo que los PPL son personas profundamente religiosas, respetuosas de Dios, y a veces tenemos que invocar a esa persona común que a todos nos cría y que es Padre de todos. Y recordemos la parábola del Padre bondadoso, algunos mal llamada parábola del Hijo pródigo, no, lo importante es el Padre. El Padre se acerca a quién más, aquel que se va. Y el hijo mayor se pone celoso, hecho el bueno, y tiene una actitud un poco de recriminar que el padre, ¿cómo es que a este que es un tal y un pascual le ayuda? Y a mí que yo he sido bueno. A veces la soberbia de los buenos nos impide tener la empatía y la humildad para entender por qué suceden toda esta serie de cosas. Vuelvo y repito, no justificaré nunca la violencia, no la he justificado nunca y trabajamos por hacer una cultura de paz. Pero hay que hacer un hincapié, primero, en la restauración de las redes sociales y en la restauración de nuestro tejido social. Segundo, hay que hacer también un proceso no de vindicación, de justicia vindicativa, sino restaurativa. Se ha hecho unos daños a la sociedad, tendremos que construirla, pero no solo los que decimos el lado oscuro. También nuestro Estado ha ejercido violencia estructural durante muchos años a este pueblo esmeraldeño.
Durante muchos años ha estado en el olvido. Durante muchos años no se le han dado oportunidades. Y todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad desde nuestro puesto de hacerlo. Bien sea una emergencia por violencia o bien sea una emergencia ante el fenómeno del niño. Hay que estar preparado siempre ahí, pero muchos se preguntarán, pero ¿por qué el padre a lo mejor pudo hacer, dedicarse a otras cosas en la iglesia? Pero usted decidió ahí estar trabajar o estar trabajando, dedicándole su tiempo a los internos. Yo creo que Dios nos pone en el camino a cada uno de nosotros y a veces la vida yo creo que es una gran aventura, ¿no? En la cual uno, si se deja guiar por el Espíritu, el soplo del Espíritu, pues donde le toque y donde esté, tiene que ser capaz de afrontar los retos que se le presenten. Yo creo que con la mayor responsabilidad dentro de mis limitaciones y con un espíritu abierto y de diálogo, creo que si tenemos un problema fuerte, como es el problema que tenemos de convivencia pacífica, hay que sentarse y hay que buscar soluciones. No solo podemos buscar A que rato vaya. como que se nos aleja eso de buscar la convivencia pacífica. Claro, pero yo creo que eso es lo importante, ¿no? A ver, hay problemas y los conflictos son parte de la vida cotidiana y los conflictos no tienen por qué asustarnos. El problema no es el conflicto, sino cómo resolvemos el conflicto. De qué manera nosotros hacemos que este conflicto no escale y llegue a unos niveles de violencia como el que tenemos. Pero hay siempre responsabilidad de las dos partes. No lo podemos decir es que. Quizás tendríamos que escuchar el otro lado, qué es lo que dice, qué es lo que piensa. Y por qué muchos jóvenes y muchos adolescentes optan por este camino, cuando a veces se les cierran todas las demás puertas, cuando a veces se les estigmatiza, cuando a veces por ser de tal o cual provincia hay recelos. Y eso sí es un problema. Y eso es también una violencia que sufre nuestro pueblo esmeraldeño. Y que hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo mucho. Trabajarlo. Y que no es solamente de trabajar y llegar y hacer un trabajo de paz, sino que hay que trabajar con la propia familia y con el Estado. Exactamente. Es un trabajo, vuelvo y repito, de volver a tejer, a hacer que el tejido social se vuelva a estructurar para poder seguir adelante. Y en eso todos tenemos nuestra responsabilidad. Medios de comunicación, iglesia, sociedad civil, partidos políticos, cooperación internacional. Cada cual tenemos nuestra misión, pero todos debemos remar para el mismo lado. Eso es, remar para el mismo lado. Pero a ratos como que la violencia tomó tanta fuerza que mucha gente empezó incluso a abandonar o abandonado la provincia, muchos negocios cerrados, y nos hacen perder las esperanzas. ¿Creen que aún hay tiempo y el camino está cerca? Yo creo, romper la confianza se rompe en un minuto. Volverla a restablecer tarda mucho. Pero que así no podemos seguir. Que tenemos que sentarnos a buscar soluciones, hay que buscarlas. Y las soluciones no van por la violencia. Y que en el camino va a haber víctimas, las va a haber. Pero tenemos que ocuparnos de la víctima y también del victimario. Porque a veces las víctimas acaban convirtiéndose en un número más. Nos estamos acostumbrando y estamos normalizando la violencia. ¿Cómo puede pasar que en un país muera un candidato a presidente y no pase nada? Estamos normalizando la violencia y eso sí es preocupante. Sí es preocupante. Hay que trabajar más profundamente entonces, habrá que trabajar. Yo creo que sí que tenemos todos que comprometernos en buscar soluciones a este gran problema que tenemos. Bueno, adelante con esa misión de pacificar Esmeraldas y pacificar el Ecuador. Desde nuestros pequeños, yo creo que la paz nace de dentro hacia afuera, ¿no? Todas las teorías de paz nacen siempre de dentro. O sea, si no tenemos paz, no buscamos la paz, si no encontramos espacios, no podremos seguir construyendo. Y el conflicto es parte de la convivencia. El problema es cómo resolvemos. Escuche bien, el conflicto es parte de la convivencia. El conflicto no es bueno ni es malo, sino que hay o una buena resolución del conflicto o una mala resolución del conflicto.